buenas tardes a todos. A pesar de que tengamos que estar en casa, espero que estéis teniendo una buena Semana Santa. Tenemos que seguir las recomendaciones sanitarias y, por supuesto, no nos vamos a mover de casa esta Semana Santa. Pero, como todos sabéis, queremos seguir estando con vosotros a través de esta plataforma SED Online que hemos creado para seguir en contacto y para seguir en la formación online. Hoy creo que vamos a tener una charla muy interesante. El ponente de hoy es Ignacio Blasi. Quizá muchos de vosotros ya lo conocéis, pero para quien no conozcáis a Ignacio, Ignacio es licenciado en odontología por la Universidad Internacional de Cataluña, doctor en odontología de esa misma universidad, ha hecho su máster de ortodoncia en la Universidad de Pensilvania y hoy en día es American Board Orthodontist, miembro activo de la Sociedad de Anglia Americana, es coautor de varios capítulos de libros y además es profesor asociado de la Universidad de Baltimore y tiene práctica exclusiva en la Universidad en Barcelona y en Virginia. El tema del que nos va a hablar hoy es también un tema polémico y candente. Es la relación de la dimensión transversal de la maxila con el problema periodontal. Todos sabéis la repercusión que tiene hacer expansiones indiscriminadas sobre el periodonto. Y él nos va a hablar de cuáles son los límites y cómo debemos hacer. Deciros que el lunes volveremos a retomar las conferencias y el lunes tendremos a Raúl Ferrando, que seguirá hablando de la dimensión transversal de la maxila y el título de su conferencia, que creo que seguirá en línea con esta conferencia, será el MARPE y los tratamientos multidisciplinarios. Bueno, sin más, os dejo con Ignacio Blasi y como siempre los moderadores van a ser Ignacio García Espona y Eduardo Espinar. Seguro que os va a encantar. Recordad, por una parte, que podéis hacer preguntas en SED Online, bajáis a donde están ponentes y debajo veis un apartado que pone pregunta al ponente. Podéis ir haciendo las preguntas y las irán coordinando Ignacio y Eduardo. Y los que no podáis verla ahora la conferencia, la tendréis también en la plataforma SED Online. Podréis ir viendo las conferencias cuando tengáis más tiempo. Bueno, un abrazo muy fuerte para todos, feliz Semana Santa y por supuesto seguiremos en casa. Hasta pronto. Para poder conseguir resultados que no dañen el periodonto y que tengamos en cuenta los tejidos gingivales, hemos de conseguir y tratar, diagnosticar y tener esa mente periodontal que nos lleve a colocar esos dientes donde bien tienen que estar. Este caso fue tratado con una SARPE y con ortodoncia. Y como podemos ver, nos gusta también trabajar en equipo. Este es el equipo de la clínica en el que tenemos a mi padre, el ortodoncista, el gran jefe, mi hermano Álvaro, prostodoncista, mi hermana Marta, restauradora, y Gonzalo, el periodoncista. Lo bueno es que entre todos aprendemos de cada uno y tenemos una mentalidad, Gonzalo, de la periodoncia, y nos enfocamos en dar lo mejor a nuestros pacientes. También, como nos faltaban hermanos para otras especialidades, contactamos con otros buenos profesionales, doctor Maciá, cirujano maxilofacial, doctor Narejos, restaurador, y doctor Doria, endodoncista, para completar bien el equipo en la clínica. Todos conocemos lo que son los límites de discrepancia, dónde podemos llevar esos dientes solo con el movimiento dental, cómo los podemos llevar con ortopedia o con la ayuda de la cirugía. Este diagrama precisamente es de los hermanos Wilco, donde también añadieron lo que es el tema de las decorticaciones, pero fue desarrollado por Profit en el año 82. Y si nos fijamos, también tenemos que considerar los límites que tenemos en la expansión, tanto sea una expansión dental como una expansión esquelética, tanto ortopédica como quirúrgica. Y para ello es importante valorar las opciones de tratamiento. Y tenemos opciones como lo que son las extracciones para evitar problemas periodontales, la ayuda en casos donde llevaremos las discrepancias esqueléticas a la situación ideal, que serían con la ayuda de la cirugía ortognática, las corticotomías, que también nos ayudan a desarrollar lo que es el hueso alveolar y poder expandir toda la dentición dento alveolar un poco más allá, que sin
sin ayuda de la cirugía. Y la expansión con aparatología, expansión esquelética, anclada con mini implantes en este caso, o sin mini implantes en casos de niños, de pacientes más esqueléticamente inmaduros. Y lo primero de todo, siempre, en todos nuestros pacientes, es hacer un buen diagnóstico. El diagnóstico es uno y el plan de tratamiento pueden ser varios. Por lo tanto, tenemos que hacer un diagnóstico en 3 dimensiones. Añadiría que es la 4ª dimensión, sería tratar a nuestros pacientes al tiempo para el envejecimiento. Y de esto vamos a hablar también hoy por el tema del desarrollo de la salud periodontal en el tiempo. Y por lo tanto, siempre tenemos que enfocarnos en el diagnóstico, en el plan de tratamiento y en la ejecución, tener en mente que lo importante es la función, tener en cuenta las articulaciones temporomandibulares, tener en cuenta las vías aéreas, la oclusión, la salud periodontal y la estética dental y también la estética facial para tener una buena armonía del complejo esqueleto maxilar. Y el diagnóstico de la dimensión transversal, siempre que se habla de ello, se habla de mordidas cruzadas y asimetrías, y se mira a nivel dental. Pero tenemos que ir más allá de lo que es la dentición y evaluar siempre la dimensión transversal a nivel esquelético. Porque si hablamos de una expansión rápida palatina, que lo que realmente produce es una ortopedia, un cambio esquelético de la corrección de la dimensión transversal, lo que debemos usar son herramientas diagnósticas que sean a nivel esqueletal y no solamente a nivel dental. Y por lo tanto vamos a hablar de 2 temas importantes. El primer tema va a ser un tema de oclusión y cómo influye el cambio de la dimensión transversal en la oclusión, y el segundo tema va a ser el tema también periodontal y el cambio al tema periodontal. Este caso, un caso bien tratado ortodónticamente que nos vino a ver en retención, podemos discutir que tiene unos corredores bucales más anchos, fue tratado con aparatología fija, nunca se hizo ningún tipo de expansión, y podemos observar que tanto el maxilar como la mandíbula están bien alineados, pero si nos fijamos en el arco inferior, vemos como los molares, los sectores posteriores e inferiores están excesivamente inclinados hacia el lingual. Si nos fijamos en la arcada superior, y me gustaría dar énfasis a mirar lo que es el techo del paladar, bien al fondo, pues podemos observar que podríamos discutir que es un maxilar estrecho, que estos molares inferiores quieren compensar dentalmente ese maxilar estrecho. Por lo tanto, cuando tenemos compensaciones dentales, en casos como este, podemos encontrarnos con una curva exagerada de Wilson, que nos puede provocar interferencias cuando el paciente va en función. Y es importante también, aunque seamos ortodoncistas, aprender de otros especialistas. Dawson, odontólogo restaurador, tiene conceptos muy buenos en los que podemos aplicar el día a día en nuestra clínica diaria en nuestros casos de ortodoncia. En este caso, como podemos ver, utilizamos papel de articular para hacer un ajuste oclusal, pues en los lados de no trabajo veíamos cómo el paciente tenía interferencias posteriores. El punto número 2 a discutir importante de la dimensión transversal es tener los dientes centrados en el hueso alveolar. Si vemos un caso tratado con una fase 1 antes y después, podemos observar si trazamos la maxila y vemos la inclinación de los molares, vemos que los molares están excesivamente inclinados hacia bucal. En el caso después, trazamos la maxila, después de la expansión de la fase 1, podemos observar que hemos conseguido centrar esas raíces en el hueso alveolar. Porque lo que no nos queremos encontrar es situaciones como esta,
situaciones del lado de la izquierda de vuestra pantalla, en el que tenemos una cortical muy fina o casi inexistente. Nos gustaría ver casos con corticales más amplias, que sería el caso de la derecha. Y si vemos este otro caso que nos llegó a la oficina con un expansor anclado dentalmente, vemos como los molares están excesivamente inclinados por las fuerzas ortopédicas, que serían realmente dentales, que ha creado este expansor. Si hacemos lo mismo y trazamos el maxilar, podemos observar cómo estos dientes tienen una excesiva inclinación. Y si vamos un poco más allá y visualizamos qué pasaría cuando el paciente pasa a paratología fija en una fase 2, la expresión de la prescripción de la paratología y el cambio de arco podría llevar esta dentición, coordinando con la arcada inferior, a las raíces, creando dehiscencias y fenestraciones. Por lo tanto, ya Profit describió que el camuflaje ortodóntico, y es algo importante a tener en cuenta porque estamos todo el día camuflando ortodónticamente maloclusiones esqueléticas. Tenemos que saber los límites de esos camuflajes. Un camuflaje excesivo podría llevar a unos malos resultados en patrones de caras largas o en componentes que tienen una discrepancia esquelética transversal. Este es un artículo publicado hace unos años en el que demuestra que podemos encontrar discrepancias esqueléticas maxilares estrechos sin tener una mordida cruzada, simplemente teniendo estas compensaciones dentales. Y si repasamos un poco lo que es la anatomía y nos fijamos en el molar superior, podemos ver que la raíz mesiobucal siempre va a tener menos cortical por la misma anatomía que la raíz distobucal. Por lo tanto, en casos sobre todo que tenemos un maxilar estrecho, uno de los primeros sitios donde encontraremos la recesión va a ser a la altura mesial del primer molar. Espero que vamos a ir viendo diferentes tipos de fenotipos, y es algo importante para nosotros como ortodoncistas educarnos en localizar dónde están estas recesiones y en distinguir el tipo de fenotipo que encontramos. Porque lo que queremos realmente evitar, este caso fue tratado también con aparatología fija a la edad de 11 años, tras 2 años de tratamiento y 3 años más tarde que volvió a verse en retención, presentaba con esta situación. Vemos que es una buena clase 1, que tenemos probablemente una buena oclusión, pero podemos ver cómo el periodonto está dañado, se ve cómo está toda la corona clínica y tenemos recesiones sobre todo a nivel posterior. Y por lo tanto, los factores predisponentes para la recesión podrían ser el frenillo, las raíces prominentes, la posición del diente, y ahí es donde entramos los ortodoncistas. Es algo que discuto mucho con mi hermano Gonzalo. Hablamos de cuándo hacer injerto, cuándo no, los movimientos de ortodoncia que no dañen el periodonto, etc. Otro factor predisponente es la presencia de dehiscencias, los factores iatrogénicos, como puede ser un tratamiento periodontal o de prostodoncia, y también el tipo de fenotipo que tenemos en nuestros pacientes. Sobre todo, hablamos del movimiento dental, que es lo que nos incumbe a nosotros, que hemos de tener cuidado de no sacar la dentición del alveolo. Y si nos fijamos en la literatura, hay varios artículos ya que simplemente en el título lleva nuestro nombre, y por lo tanto es algo importante que tenemos que tener en cuenta, de no ser ese factor predisponente para nuestros pacientes y llevarles a una situación
de empeora periodontal. Porque Renkema en el año 2013, en su publicación, que comparó casos con tratamiento y casos tratados con ortodoncia, encontró diferencia en las diferentes edades, y si nos fijamos, cuanta más edad, mayor recesión. En este caso encontraron al menos una recesión en estos grupos. Y en el número totales de recesiones, la diferencia significativa aún aumentaba más, sobre todo a los 5 años después de tratamiento, y a la edad de 21 años encontraban que habían casos que tenían más recesiones y habían sido tratados ortodónticamente. Esta diapositiva, identificar al paciente periodontalmente susceptible. Identificar a un paciente que es periodontalmente susceptible es muy fácil hacerlo cuando el paciente presenta a los 54 años de edad. Pero tenemos que también saber identificarlos cuando tienen 12, 13 años de edad. Pacientes que presentan con una encía fina, en la que incluso en nuestro caso podemos ver que las raíces se pueden observar las raíces a través de la encía en el inferior, y que vemos que expone toda la corona clínica. Es importante que sobre todo a estas edades sepamos que en fenotipos finos, si hacemos expansiones dentales, podemos a la larga provocar unos problemas periodontales. Porque ya Linden en el 2008 describió que el fenotipo, y no solamente el fenotipo que hemos estado hablando a nivel gingival, sino también el fenotipo óseo, que discutiremos más adelante, juega un papel muy importante y crítico en los resultados de cualquier tratamiento dental. Los periodoncistas y los dentistas restauradores tienen muy en cuenta los tejidos gingivales, y por lo tanto los ortodoncistas somos parte de odontología, también lo tenemos que tener muy en cuenta. Porque si encontramos un fenotipo gingival grueso, como el del lado derecho de la pantalla, los movimientos dentales soportarán, esa encía soportará mejor esos movimientos dentales que un fenotipo más moderado o fino como el del lado de izquierdo. ¿Y cómo podemos reconocer el fenotipo? Pues bien, hay varios métodos. Uno es, como podemos ver, con una sonda periodontal. Podemos mirar la sonda periodontal si se tiene translucidez a través de la encía. Podemos observar, como en el caso de antes, si las raíces se pueden también ver a través de la encía. Hay métodos un poco más agresivos, que es una perforación de la encía para saber la profundidad que tenemos, y también tener en cuenta las rotaciones y la malposición dental en estos casos para identificar el tipo de fenotipo. Y para el fenotipo óseo nos ayuda mucho el CBCT. También, si el paciente va a tener una cirugía periodontal, pues también podemos identificar el fenotipo óseo, pero de manera menos agresiva. Con un CBCT podemos ver la cantidad y la calidad de hueso que tenemos a nivel dentoalveolar. También teniendo en cuenta que con este tipo de radiografía podemos tener falsos positivos, pero en casos que en estos vemos que en el lado se coordina bien lo que es un fenotipo grueso con un fenotipo grueso óseo, vemos que en el movimiento dental en estos casos puede ser mucho más favorables si decidimos tratar este paciente con aparatología fija. Y este es el caso que hemos visto antes, en el que queremos evitar llevar esos dientes fuera del alvéolo. Y vemos que un estudio en el 2002 de la Universidad de Pensilvania ya decía que una diferencia a nivel transversal, que es negativa más de 5 milímetros, en este caso usando el análisis de Ricketts, es un factor de riesgo para problemas gingivales en el futuro. Y os voy a enseñar un caso cortesía del doctor Van Asdal, que
trató él, que le hizo una primera visita, el paciente tenía 9 milímetros de discrepancia entre el maxilar y la mandíbula, un maxilar muy estrecho. El caso le visitó en el 93. Dr. Van Asdal le ofreció una SARPE para corregir esa discrepancia esquelética. Si nos fijamos en este caso, podemos ver que los molares inferiores están compensando dentalmente con su inclinación al maxilar estrecho y por lo tanto es una de las indicaciones. El paciente no aceptó el tratamiento, se fue a otro ortodoncista y fue tratado con 2 expansores y sin cirugía y una extracción de 4 premolares. Este es, al acabar el tratamiento, podríamos ver que es un caso de extracción bien tratado, pero al cabo de un año podemos ver cómo hay relapse del caso, podemos incluso observar cómo empezamos a ver algo de recesión en los sectores posteriores y al cabo de un año vemos que la recesión es incluso aún mayor y el relapse va más allá de lo que cuando acabó el tratamiento. Y en estos casos podríamos decir que se han tratado más allá de lo que es el camuflaje dental y sin tener en cuenta la discrepancia esquelética y el cambio esquelético. Este es el caso, las fotografías tras el tratamiento, el expansor que se puso para la SARPE y sobre todo vemos la mecánica para llevar esos dientes hacia adelante y dar un mayor soporte labial. Vemos que se ha cambiado también el ancho del maxilar superior y por lo tanto mejora la sonrisa. Y este es el antes y el después del segundo tratamiento con una SARPE y aparatología fija, en este caso de discrepancia esquelética severa en adulto. Mayoría de esto lo podéis encontrar en uno de los artículos que publicamos con el doctor Van Asdal hace unos años. Y uno de los estudios piloto que hicimos en el 2012 es el que comparamos 2 grupos. El primer grupo, el expansores con anclaje esquelético, y en el segundo grupo evaluamos casos con un anclaje dentopalatino. Este es uno de los mejores expansores que creemos que funcionan sobre todo en dentición mixta y en niños, porque por la solidez, rigidez de la aparatología y el soporte que tiene a nivel del paladar, lo que podríamos llamar un aparato Haas modificado. En estos casos lo que hicimos es medimos la cantidad de expansión del tornillo y quisimos evaluar esta cantidad al nivel del hueso basal. ¿Qué porcentaje de si esto digamos que son 10 milímetros, qué porcentaje de estos 10 milímetros van a pasar al maxilar a nivel del hueso basal? Y por lo tanto, lo que vimos que en este estudio piloto que hicimos, en el caso del expansor anclado al paladar y a la dentición, el porcentaje del tornillo, el 40% de esa activación pasaba al cambio del hueso basal del maxilar. El resto pasaba a ser de expansión dentoalveolar o tipping. En el caso del expansor anclado con mini implantes, encontramos que el 65% de la activación de ese tornillo pasaba al hueso maxilar, al hueso basal. Por lo tanto, si tenemos un tornillo de 10 milímetros, el cambio a nivel del hueso basal va a ser de 6,5 milímetros. Y el resto, a pesar que la aparatología no estaba anclada a la dentición, se podría decir que tenemos un tipping dentoalveolar de ello. ¿Qué pasó a nivel del efecto del ángulo de la inclinación de los molares? Y esto es importante porque es importante evaluar nuestros casos, saber la aparatología que vamos a utilizar, porque no creemos tener un efecto negativo en la inclinación de los molares
sobre todo en casos que tenemos un fenotipo fino y una cortical fina. Queremos mantener esa dentición intacta y centrada lo máximo posible dentro del alveolo. En el caso del expansor con mini implantes, encontramos que la angulación tras expansión, y el antes y el después de estas radiografías fueron de 2 a 4 semanas, fue inmediatamente después de la expansión, encontramos que era de 7 a -7. Y realmente, ¿cómo puede ser que tengamos una inclinación negativa si lo que estamos haciendo es hacer una expansión hacia afuera? Al no tener anclaje dental, esta dentición, tras la expansión, si están excesivamente inclinados, tienen la posibilidad de volver a su posición más centrada, ya sea por su excesiva inclinación o sea por las fuerzas oclusales de la cúspide palatina con la cúspide lingual del inferior, y que provoque que esa dentición se va colocando hacia lingual. Por lo tanto, encontramos en muchos de estos casos que la inclinación era negativa. En el caso de la aparatología anclada al paladar y a la dentición, vimos que era todo positivo y tiene mucha lógica por estar dentalmente anclado, pero incluso encontramos algún caso de 15 o 17 grados positivos excesivos de esa dentición. Y si encontramos y comparamos nuestro estudio con lo que es el diagrama clásico de esa expansión triangular que siempre se nos ha hablado, que hay más expansión anterior y más expansión inferior en los casos de cambio esquelético, y la comparamos con otros estudios, en este caso con Hyrax, que también una dentición mixta, vemos que tiene más expansión a anterior que a posterior. Nuestros resultados demuestran, y están también reportados en la literatura por otros artículos, como los de la Universidad de UCLA, del Dr. Moon y el Dr. Ramón Mompey, que hay una expansión paralela de antero-posterior en casos sobre todo de expansión con mini implantes, pero también nos encontramos en casos de dentición mixta con el expansor anclado al paladar y a la dentición, una expansión paralela de la sutura. Y vemos que también ha sido publicado en la literatura que podemos crear problemas periodontales si tratamos más allá de los límites de discrepancia. En estos casos también es importante esta publicación. Compararon el expansor Hyrax anclado dentalmente con el anclado con el paladar, el tipo Haas, y observaron que en el anclado dentalmente había menos cortical, una disminución de la cortical bucal de la dentición posterior, y sobre todo en la dentición que iba anclada a la aparatología, que simplemente que era dentalmente anclada sin ningún tipo de soporte extra. Y las conclusiones de nuestro estudio fue que podemos conseguir de 2 a 3 milímetros más de expansión a nivel basal con el anclaje esquelético que con el anclaje dental, y que el anclaje esquelético, como hemos comentado antes, produce un menor ángulo de inclinación del molar. Y desarrollamos esta gráfica en el que mencionamos el porcentaje de activación de ese mini implante, de ese tornillo de activación de la aparatología al hueso basal. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, de todos nuestros pacientes, la edad esquelética, sobre todo, y la discrepancia. ¿Qué cambio vamos a necesitar a ese nivel? ¿Y qué calidad y qué tipo de aparatología? Y si a veces necesitamos 2 o 3 expansores para conseguir ese cambio, si se necesita. Y este caso que os voy a mostrar es un caso que se presentó con una mordida cruzada
posterior, vemos que tiene una mordida anterior y que presenta una falta de función por no tener guía anterior, un problema estético. Lógicamente es un caso a tratar interdisciplinar, sobre todo a discutir con nuestro cirujano. Cuando hacemos un diagnóstico y vemos sobre todo a nivel transversal que tenemos 5,5 milímetros de discrepancia, podemos observar que necesitamos un cambio esquelético significativo en este paciente. Un paciente adulto, esqueléticamente maduro. Si vemos la fotografía de detrás, es la radiografía de la mano, es lo que nos basamos muchas veces para ver el nivel esquelético y la maduración esquelética que tienen nuestros pacientes. En este caso se decidió utilizar un expansor con mini implantes. En el caso que no funcionase, podríamos referir al paciente a hacerse una SARPE. Vemos que en muchos de estos casos, y sobre todo son menores de 25-20 años, este tipo de aparatología anclada con mini implantes es una aparatología que es bastante predecible en las expansiones. Y observamos cómo conseguimos una buena expansión y podemos utilizar la aparatología completa para empezar nuestro tratamiento y poder llevar a ese caso a una intervención quirúrgica que ahora enseñaremos. Si vemos el caso después de la expansión, vemos que tenemos una expansión de la sutura palatina paralela y observamos la superimposición. Vemos que la expansión no solo ha sido a nivel maxilar, sino también ha sido a nivel de todo el tercio medio de la cara. Vemos que las partes cigomáticas, la cavidad nasal también hemos conseguido una expansión. Incluso podemos observar que hemos abierto las suturas circunmaxilares. Sabemos, si está bien reportado, que no es solamente la sutura palatina lo que crea la mayor resistencia en este tipo de expansiones, sino también las suturas circunmaxilares provocan esa resistencia. Y vemos que hay un cambio esquelético también importante a nivel basal. ¿Y por qué es importante esto a nivel periodontal? Porque si desarrollamos ese hueso basal, vamos a desarrollar ese hueso alveolar, ese proceso alveolar, que es donde vamos a mover nuestros dientes y va a ser nuestras bases para los tratamientos de ortodoncia. También vemos que se ha hablado esto antes, que hay cambios en las vías aéreas y es algo positivo también a nivel periodontal por un tema de respiración del paciente, si sobre todo son respiradores bucales y pueden cambiar la patología a nivel gingival en nuestros casos y nuestros tratamientos. Vemos que en este caso había un 15% de cambio a nivel de las vías aéreas nasales. Y el plan quirúrgico que decidimos en este paciente, pudimos llevar el caso de dos maxilas a nivel quirúrgico a solo un avance mandibular con el cambio oclusal del paciente, del cambio oclusal para tener mejor proyección del mentón. Esta es la superimposición del antes y el después. Vemos que hay un cambio esquelético importante a nivel en 3 dimensiones, a nivel de todos los planos, vertical, sagital y transversal. Y si nos fijamos en los cambios a nivel de la maxila, este cambio, este mapa de color, vemos que lógicamente hay más cambio a nivel dental y maxilar, pero observamos que a nivel del tercio facial y de las áreas cigomáticas hay también un cambio positivo de expansión en estos casos. Si nos fijamos en el interior de estos modelos, vemos que hay un cambio en azul negativo por el efecto de expansión. Todo ello conseguimos una mayor expansión a nivel del hueso basal y por lo tanto a nivel de todos los procesos alveolares, que es algo que nos importa. ¿Y qué estables son estas expansiones? Tanto sean expansión
de disyuntores en fase 1, con pacientes esqueléticamente inmaduros, en las que conseguimos expandir sin mini implantes. Son expansiones más de adultos con mini implantes o ya voy a ser con SARPes. Esta es una superimposición del antes y del después de este tipo de tratamientos, y vemos cómo a nivel basal tenemos una estabilidad una buena estabilidad a nivel del maxilar, de su forma y de la expansión que hemos conseguido. Y si vamos más allá, en este tipo de casos, que también hemos hablado de que es importante tener en cuenta conceptos y la comunicación con el especialista, el prostodoncista o el odontólogo restaurador, en este caso la comunicación con mi hermano Álvaro, que me ayuda a aprender conceptos estéticos importantes a aplicar en nuestros pacientes. Si observamos los niveles incisales, son niveles que no son satisfactorios, y vemos que la línea de la sonrisa, sobre todo a nivel de este incisivo, no tiene el escalón necesario entre el incisivo y el lateral. Y por lo tanto, importante también dar ese toque final con una fresa o un disco para conseguir esa estética un poco más balance, aunque no sea simétrica 100%, pero tener ese balance de estos casos a nivel estético. Y si resumimos y vemos cómo fue desde el principio hasta el final en casos como este, vemos que hemos conseguido una buena función, una buena estética y una buena salud periodontal, si nos basamos en el diagnóstico, en el único diagnóstico que tenemos en el plan de tratamiento. Y tener en cuenta también, es importante, lo que hablábamos antes de evaluar a nuestros pacientes al habla, evaluar para el tiempo y el envejecimiento, sobre todo un concepto de esa posición de ese incisivo superior con el labio superior al habla, para no envejecer a nuestros pacientes. Este es el caso al inicio del tratamiento, la maxila, compresión maxilar severa, que conseguimos expandir con una aparatología de anclaje esquelético, siguiendo de la ortodoncia fija y con el último retoque estético al final del tratamiento, con una buena salud periodontal, manteniendo esos dientes dentro del alvéolo, y el caso antes y el caso acabado, donde vemos que hemos conseguido mantener una buena oclusión y una buena función del sector anterior y posterior. Caso antes y el después. Muchos de estos conceptos están publicados en este capítulo que pusimos con Slik Van Arsdal y Antonino Secchi sobre los conceptos periorto y la relación que tiene también la expansión esquelética. Y para concluir, lo más importante que hablamos es el diagnóstico. Hacer un buen diagnóstico, sea transversal, esquelético y dental. Sobre todo un diagnóstico esquelético. Es importante identificar a nuestros pacientes y saber el paciente que es periodontalmente susceptible. Saber que tenemos límites de discrepancia, donde tenemos límites de movimiento dental. Identificar ese fenotipo. Y sobre todo la comunicación con el periodoncista. También sabemos que hay alternativas y que podemos maximizar esa expansión esquelética para un mayor desarrollo de esos procesos alveolares y una mayor salud periodontal. Hay que seleccionar bien la aparatología a utilizar, saber la discrepancia entre el maxilar y la mandíbula a nivel óseo que tenemos, y la edad esquelética también es importante. Y como objetivos, la función es importante, tanto sea función de oclusal, la salud periodontal y la estética de nuestros pacientes. Y muchas gracias a todos por
este rato. Pasamos a ronda de preguntas. Sí. Bueno, Ignacio, sobre todo creo que debemos de darte las gracias por una magnífica presentación, que yo estaba seguro que iba a estar aquí porque sabemos de tu valía, de lo mucho que has estudiado este tema. Procedes de un centro de formación donde el aspecto periodontal es fundamental. Y creo que, bueno, no puedo nada más que empezar y después de darte las gracias por todo tu trabajo, estar lejos de aquí, el esfuerzo, tu familia, la situación actual. Bueno, pues agradecerte que estés con nosotros. Entonces vamos a empezar una lista, ya están empezando a entrar las preguntas, pero vamos a hacer una primera pregunta que creo que para mí es obligada. Es decir, estamos hablando hoy día de que la mayoría de las corrientes actuales que están en boga supone incrementos transversales importantísimos. Es decir, la base del plan de tratamiento es cambios transversales. Y entonces yo quisiera que nos mostraras un poco cuál es un poco la posibilidad de cuantificar esos márgenes, cuánto o hasta cuánto podemos hacer ese cambio transversal desde el punto de vista dentario, para dejar claro un poco las bases de lo que debemos y lo que no debemos de hacer, y si no queremos colocar a nuestro paciente en riesgo, sobre todo periodontal, y cómo evaluarlo. Sí, pues bien, yo creo que hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero sería el hacer un buen diagnóstico y realmente saber si tenemos una discrepancia esquelética y tenemos un maxilar estrecho a nivel de las bases óseas. Y con ello nos puede ayudar el análisis de Ricketts, que se hace con la cefalometría posterior anterior, aunque tiene controversia por la posición de esa cefalometría, pero también está el análisis de Andrews, el análisis de Penn, en el que se valora con el CBCT el maxilar y la mandíbula. Si sabemos que tenemos un maxilar estrecho y lo podemos cuantificar, yo diría que el número mágico que siempre sale es unos 5 milímetros. Una discrepancia de 5 milímetros es el que podrías decir que podríamos evaluar si solamente con expansión dental es posible. Si va más allá, expansión, disyunción esquelética. También, segundo tema a tener en cuenta, y lo que hemos hablado, es el fenotipo. Es importante. Estamos todo el día comprometiendo nuestros casos, camuflando esas discrepancias esqueléticas. Porque muchos pacientes tienen una discrepancia esquelética, discrepancia de clase 3, y no es severa, y la podemos tratar sin cirugía. Por lo tanto, lo mismo ocurre a nivel transversal. Teniendo en cuenta el diagnóstico, teniendo en cuenta el fenotipo del paciente, podemos saber si la expansión dental sería suficiente. Si es un fenotipo fino, consideraría, y el paciente no se va a hacer una disyunción por la edad o por la discrepancia, por la razón que sea, consideraría tener la ayuda del periodoncista, ya sea cambiar el fenotipo por injertos de encía o hacer corticotomías y añadir hueso si se necesita por un tema por fenestraciones y deficiencias que tiene el paciente. Bueno. Ignacio. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Ignacio. La verdad es que este es un tema de las complicaciones periodontales asociadas a la expansión, que es un tema un poco pantanoso. Y de hecho, el año pasado se publicaba una revisión sistemática en el Angle, y realmente la conclusión era muy triste, porque lo que venía a decir es que era nada concluyente, hasta el extremo incluso de decir que ni siquiera entre la expansión rápida y la expansión lenta podíamos estar seguros de que hubiera diferencia en cuanto a los efectos periodontales. Y una de las preguntas precisamente es un poco si pueden marcar algunas de las cosas que a lo mejor no desde el punto de vista de la ortodoncia basada en la evidencia, pero desde tu punto de vista clínico, ¿cuáles son un poco las evidencias más claras que tú puedes referir? Aunque, lógicamente, ya ha hecho mención a alguna de ellas, como esa discrepancia de 5 milímetros, un poco esas bases generales, ¿no? Más claras, más clínicas. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta lo que hemos hablado de esa inclinación o efecto negativo que pueden tener algún tipo de disyuntores, sobre todo si van anclados dentalmente. Yo creo que muchos de los reportes que han salido en la literatura
han sido utilizando el tipo de aparatología de anclaje dental, ya sea expansión lenta o expansión rápida. Por lo tanto, si tenemos una aparatología anclada dentalmente, hay que saber si esa inclinación dental, la evaluación de esa inclinación dental, la vamos a poder luego compensar volviendo a llevar esos dientes adentro del alveolo. Estaría justificado la sobreexpansión en este sentido. A lo rápida o lenta, personalmente creemos que rápida es mejor por el efecto de la disyunción, más que lenta, porque lo que estamos buscando son cambios esqueléticos más que cambios dentales. Y como hemos descrito en la presentación, muchos de estos cambios están basados en marcadores a nivel esqueléticos. Por lo tanto, hay pacientes sin mordida cruzada que hacemos expansión siguiendo midiendo esas bases esqueléticas. Y por lo tanto, no veo tanta complicación a nivel periodontal por esa inclinación si utilizamos una aparatología que no se ancla a nivel dental. Si la usamos a nivel dental, pues entonces debemos tener en cuenta la inclinación de esos molares, que no sea excesiva y que la consigamos llevar centrada hacia el alveolo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, quiero hacerte una pregunta, aparte de muchas felicitaciones por tu conferencia. En la chica que te presentaba de 23 años con una diferencia transversal importante, que tenía una diferencia transversal de más o menos unos 5 milímetros, además se hacía una cirugía. La pregunta es un poco ¿necesita la cirugía? ¿Se podía haber hecho resuelto solo con la segmentación? Para paciente se utilizó un disyuntor anclado esqueléticamente sin SARPE, sin cirugía. Se hizo una cirugía de avance mandibular con cambio del plano oclusal. Claro, la pregunta que ellos dicen es, si estamos hablando de un cambio transversal del entorno de unos 5 milímetros de diferencia maxilomandibular, si con la cirugía segmentada no hubiera sido suficiente. Es decir, SARPE I o... Ya. Sí, la cirugía segmentada, para la preparación de la cirugía segmentada, deberíamos alinear esa arcada y por lo tanto con el riesgo de llevar esos dientes fuera del alveolo. Si acaso, sería una SARPE primero más que una cirugía segmentada, a no ser que hagas un plan de tratamiento y que hagas extracción dentales y llevar esos dientes dentro del alveolo manteniendo esa maxila más estrecha para la preparación de la segunda cirugía. Pero básicamente yo creo que para mantener ese alveolo y ese periodonto intacto se necesita primero esa expansión, porque simplemente la alineación de esa dentición y preparación a esa cirugía segmentada ya tienes el riesgo de llevar esos dientes fuera del alveolo y es más difícil llevarlos dentro tras la preparación, tras la cirugía. Ignacio, nos preguntan si el tamaño del voxel de los CBCTs, es decir, en definitiva, la calidad del CBCT que hacemos, no estaría haciendo una sobreestimación del número, de la severidad de las pérdidas óseas y de las dehiscencias que registramos. Sí, puede ser. Puede ser que tengamos falsos positivos y normalmente el CBCT nos gusta hacerlo a 0,3 de voxels, pero siempre así tenemos en cuenta que como toda radiografía no es 100% fiable, ¿no? Hay casos que incluso tras levantar un colgajo, por algún caso que se ha hecho alguna cirugía, hemos encontrado que hay una capa muy fina de cortical que nos enseña el CBCT. Por lo tanto, hay que usar un ojo clínico y educarse también en identificar el fenotipo de tejido blando, que es la encía, y también desarrollar ese plan de tratamiento sabiendo que sí, que podría haber una estimación negativa. Eduardo. Bueno, me hablan un poco cómo evalúas el tema de la maduración de las suturas circunmaxilares y un poco
establecer límites de edad, o incluso hay una pregunta que concreta dice, ¿cuál es tu experiencia, hasta qué edad has conseguido cambios, ¿no? Yo creo que podías unirlo todo más o menos en un poco cómo evalúas esa maduración y eso cómo lo puedes representar a lo largo del tiempo en cuanto a edad del paciente o del límite de edad. Sí. La edad esquelética, por la radiografía de la mano, utilizo para saber la severidad y sobre todo cuando ya pasan de la pubertad. Luego también tenemos el marcador, que es cuando las niñas han tenido el periodo, es un marcador también de madurez esquelética que también lo tomo en cuenta y le pregunto a los padres. En casos de menores de 20 años he encontrado que con expansión esquelética de anclaje soportado con mini implantes es bastante predecible. Siempre les comento que se va a intentar la expansión y si no se consigue tenemos la segunda vía que sería una SARPE. La aparatología ya podría estar colocada o se debería cambiar, depende del caso. El paciente de edad que he expandido, de edad avanzada, es unos 30 años. No he ido más allá. Sé que hay otros clínicos que se han lanzado a expandir sin cirugía a casos mayores de 30 años. Y la edad más temprana que utilizo este tipo de aparatología con anclaje esquelético es alrededor de los 12-13 años. Depende de la madurez esquelética que me viene marcada por la radiografía de la mano. Antes que eso, utilizo la aparatología que habéis visto anclada al paladar y anclada a la dentición, porque es una aparatología bien rígida que me maximiza el tipo de expansión, la calidad de expansión de ese maxilar. Muy bien, Ignacio. Ignacio, las recesiones no se expresan siempre tras una dehiscencia. ¿Pueden no expresarse o pueden demorarse en el tiempo en la expresión? Sí, pueden. Es una buena pregunta. Muchas veces tras el tratamiento de ortodoncia no vemos ninguna recesión. Muchas veces los pacientes vienen con los tejidos ya inflamados y lo pueden llegar a camuflar. Pero una recesión que viene por una dehiscencia puede llevar años a desarrollarse. Y una de las razones puede ser es el biotipo. Es el biotipo gingival que tenemos, el fenotipo gingival que tenemos. Si tenemos una encía gruesa y nosotros hemos llevado esos dientes fuera del alveolo, esa encía gruesa puede llegar a soportar esa recesión y ese movimiento dental. Pero si tenemos un biotipo, un fenotipo fino o de una anchura más moderado, esa dentición, esa recesión puede aparecer inmediatamente o al cabo de los años. Hay estudios que reportan, el de Renkema, que al cabo de 5 años es cuando más recesiones se veían en casos tratados con ortodoncia. Sí. Bueno, siguiendo un poco tu contestación de antes en cuanto a la edad, nos iríamos un poco, las preguntas van en el sentido de edad más joven, es decir, ¿cuándo marcarías una edad paciente adolescente dentario, mixto, esquelético en ese desarrollo y de alguna forma si utilizas algún medio para poder determinar qué usas, si dentario, o sea, me refiero a cambio transversal esquelético, pero con apoyo exclusivamente dentario, exclusivamente esquelético o mixto. Si eso tiene alguna que ver con algún plan diagnóstico, con una situación de edad, de maduración, bueno, marcar un poco los tiempos cuando o si siempre utilizas anclaje esquelético o solo ocasionalmente a partir de una edad. Bien, a ver, los pacientes, la edad esquelética. Cuando tenemos pacientes con edad esquelética que son inmaduros y una dentición mixta, pongamos edad de 7, 8, 9 años, incluso 10, que podemos encontrar pacientes que esqueléticamente son
muy inmaduros e incluso la altura, son una serie de factores que podemos tener en cuenta. En estos pacientes de este rango no suelo utilizar mini implantes, suelo clasificarlos como una fase 1 y utilizar un expansor de acrílico rígido que cubre la dentición y cubre el paladar. No soy muy fan del Hyrax, que es solo para ninguna edad. El Hyrax a lo mejor en pacientes esqueléticamente muy inmaduros en una dentición primaria podríamos tener un buen efecto esquelético, cambio esquelético, pero básicamente es un aparato que no utilizo en nuestra clínica diaria. Por lo tanto, ese rango de pacientes inmaduros utilizaría el acrílico, paladar y dentición. Si nos vamos a pacientes de edad adolescentes o preadolescentes, de la edad de 10 hacia adelante, de 12 hacia adelante, de 10 me refiero si son esqueléticamente maduros y la radiografía de la mano así me lo indica. Y si sobre todo no tienen dentición mixta, porque este tipo de expansor tenemos que también saber qué tipo de expansor vamos a usar, y en las mini implantes van en los procesos alveolares. Por lo tanto, a no ser que utilicemos una guía quirúrgica digitalmente planificada, no me atrevería a colocar en denticiones mixtas mini implantes por dañar esa dentición que se está desarrollando. A partir de esa edad es cuando utilizaría aparatología con mini implantes. Nos preguntan también si la propia aparatología expansora, como factor de desequilibrio en la flora oral, condiciona la aparición y el acúmulo de bacterias cariogénicas y bacterias periodontopatogénicas. ¿Algún consejo en ese sentido en particular? ¿La importancia especialmente de la higiene? Sí, damos instrucciones a todos los pacientes en una buena higiene y sobre todo cuando utilizamos aparatología con tanto acrílico que puede tener un acúmulo mayor de placa. Esto está claro, ¿no? Incluso podemos tener pacientes que se han presentado con mala higiene y con problemas de impactación incluso en el paladar de ese expansor. El protocolo que usamos para higiene sobre todo es el cepillado correcto, el uso del Waterpik, el uso del Waterpik y si vemos que tienen algo de inflamación, el uso de clorhexidina para mejorar todo esto. Pero sí que nos hemos encontrado, sobre todo con este tipo de diseño de expansión con tanto acrílico, es la inflamación a nivel del paladar posterior que va cubriendo la aparatología por una falta de higiene correcta. Muchos de estos casos, si conseguimos bajar esa inflamación y con una fresa podemos llegar a cortar el acrílico. Es algo que aprendí del doctor Van Asdal. Cogía una fresa larga, hacía una línea a través de ese ángulo de acrílico y con un forceps lo soltaba y ya salía esa pieza en sí, quedaba expuesta la parte inflamada, mejora higiene oral y el paciente podía continuar con la aparatología siempre que la necesitásemos. Bueno, hay algunas preguntas que quieren un poco conocer ese tipo de disyuntor que utilizas con apoyo de microtornillo, cuántos microtornillos, qué tipo de microtornillos, hagan un poco el diseño. Y si quieren enlazar, lo que pasa que te las contestaba por qué no Hyrax. Bien, la primera, ¿por qué no Hyrax? Es por el efecto dental que tiene negativo en la dentición y sobre todo la inclinación de esos sectores posteriores. Pensar que estamos intentando hacer unas fuerzas ortopédicas a través de la dentición. Lo que tenemos que conseguir para todo ese desarrollo del hueso basal y de los procesos alveolares es conseguir un cambio a nivel maxilar de esas bases. Si esas fuerzas vienen a través de la dentición, siempre vamos a conseguir
una inclinación de esa dentición más que una expansión esquelética. Por lo tanto, el Hyrax, una de las razones es que la aplicación de las fuerzas está demasiado abajo y está aplicándose a nivel de las coronas dentales y conseguimos esos efectos negativos más que la expansión esquelética, predisponiendo también a ese paciente a tener esas inclinaciones y poder desarrollar problemas periodontales. La segunda pregunta. El diseño de expansor es un expansor que fue diseñado en parte con otras ideas de otros investigadores en la Universidad de Pensilvania hace años y son mini implantes que se utilizan, creo que uno de los primeros expansores que se hizo en la universidad fue alrededor del 2007, 2009. He puesto unos artículos, si vais a mi blog, ahí pues podéis bajar los artículos donde hay parte de la explicación de este tipo de expansor. Pero en general, 4 mini implantes insertados a 90 grados a los procesos alveolares a nivel del paladar y el expansor fabricado encima de esos mini implantes. Por lo tanto, realmente el expansor está soportado por los mini implantes y por todo lo que es la mucosa del paladar. Ignacio, en la presentación comentabas que la expansión hecha con MARPE tiene menos reabsorción sobre el hueso alveolar que la hecha de forma convencional, sobre la dentosoportada. Pero nos pregunta si cuando se utiliza el protocolo Al-Ramek ¿tienes constancia de que la reabsorción ósea alveolar sea mayor o menor? ¿O hay variación en ese sentido? Perdona, ¿me repites la técnica? La expansión rápida con el protocolo Al-Ramek de apertura y cierre repetido. Sí. ¿Cambia o empeora de alguna forma esa reabsorción de hueso alveolar? ¿Te refieres para hacerlo una protracción? El cambio de Peter Nahn. Que es apertura y cierre en ciclos consecutivos. Sí, sí. Pues la verdad es que no estoy seguro que haya un cambio negativo o positivo con este tipo de técnica. Apertura de la activación del tornillo de expansión y luego el cierre. Sé que funciona muy bien para como abrir las suturas circunmaxilares y si tenemos que necesitar una protracción del maxilar, que es lo que describe Peter Nahn. Si es a nivel dental, estamos también hablando, depende del tipo de disyuntor. O sea, si estamos hablando que estamos haciendo este tipo de apertura con un disyuntor anclado dentalmente, pues estamos tirando hacia adelante y tirando hacia atrás esa dentición. Por lo tanto, podemos crear problemas periodontales a larga, pero sobre todo tenemos que evaluar dónde vamos a dejar al final, si vamos a dejar la inclinación de esos molares a posterior inclinación, pues entonces sí que podemos predisponer a ese paciente a problemas de recesiones gingivales. Bueno, en esa misma línea, con el tema de la colocación de los tornillos, cabría entender que la colocación más anterior, más posterior, va a tener una repercusión en el tipo de apertura o tendiente a ser más paralela si es más posterior o más anterior. ¿Cuál es tu idea a ese respecto? ¿Tú lo colocas más posterior para que el efecto sea más desde atrás y permita ser lo más paralela posible? Sí. Cuanto más posterior, mejor. Por las suturas circunmaxilares y por los procesos en castellano. Pterigomaxilares, gracias. Los procesos pterigomaxilares, ¿no? Que sabemos que tiene mucha resistencia y además es un punto importante, sobre todo si vamos a trabajar con un cirujano que nos va a hacer una SARPE. Necesitamos, por favor, que corten esos procesos, que nos hagan un release en esos procesos para conseguir esa expansión también posterior. Cuanto más posterior, mejor, por lo tanto. Pero hay casos que tenemos que conocer la anatomía. Si nos vamos a muy posterior y depende de la altura
de ese mini implante podemos dar a la arteria palatina. Por lo tanto, hay que también valorar anteroposteriormente, ¿no? Depende del caso, pero sí se puede llegar a dividir entre normalmente colgamos entre el primer premolar y el segundo molar, y el primer molar, pero bueno, el segundo premolar y el primer molar, y entre el primer premolar y el canino serían las zonas ideales de colocación de estos mini implantes. En casos que no por la angulación de las raíces tengamos que colocar en sitios, recordar que ha de estar bien perpendicular al proceso alveolar, y por lo tanto si tenemos una interferencia de un contacto radicular tenemos que buscar otros lugares y nos podríamos ir incluso un poco más a posterior entre los molares. Gracias. Nos preguntan también, aunque ha hecho comentarios en la presentación sobre los dientes que más tienden a expresar la recesión, en el sentido de ser la raíz mesiobucal, pero nos preguntan si los dientes embandados son los que más recesión expresan o si son los primeros premolares por tener una tabla externa ósea más fina. ¿Tu experiencia clínica es? ¿Los molares embandados con bandas? Sí, si es algo que se focaliza la recesión sobre el diente que está embandado o si realmente no necesariamente recesiona más el diente que está embandado. No, necesariamente no ha de ser el diente que esté embandado. Tiene más que ver la cortical y el tipo de fenotipo de encía gingival que tenemos y el movimiento dental que se ha creado dentro de ese alveolo, que más la utilización de bandas o tubos o brackets a nivel premolar. Bien, bueno, alguna consideración, si te parece, hacemos con el tema de las vías aéreas. Has hecho consideraciones a cambios en las vías aéreas y desde dos puntos de vista. Uno, estético, cuál sería un poco la proporcionalidad o la posibilidad de cuantificación, y a nivel del impacto en las vías aéreas en cuanto en sí, no solo ya la repercusión estética que tiene en el cambio nasal, por ejemplo, en un porcentaje que has dicho, sino también en las vías aéreas, un poco cuánto podemos cuantificar, cuánto podemos esperar, qué cambios hay en las vías aéreas con la modificación transversal. Ya. El cambio estético y relación con vías aéreas, yo diría que el cambio estético a nivel facial, tras este tipo de expansiones, en general nuestros pacientes se ve con un mayor balance estético de la cara. Sobre todo las abuelas lo comentan de los niños, que ha habido un cambio positivo en ese balance facial. Ese es algo que vemos que nos da un buen cambio, ¿no? A nivel de función de las vías aéreas, yo creo que las vías aéreas es un tema multifactorial y hay que ir también con cuidado cómo las evaluamos, ¿no? Porque si evaluamos solamente en unas imágenes estáticas del CBCT, que nos pueden dar también falsos positivos de las vías aéreas, no es suficiente para decir, por ejemplo, que un paciente tiene apnea del sueño, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, pues, si tiene las amígdalas, las adenoides, las vegetaciones y otro tipo de factores que podamos ayudar o guiar al paciente a ver a un otorrino o ver a un doctor del sueño o hacerse un estudio del sueño. Bien, cuando normalmente ese cambio por paciente no cuantifico 100% radiográficamente en todos mis pacientes el cambio de vías aéreas, pero sí es algo que hablamos con el paciente, el cambio que ellos notan en su respiración y el cambio que ellos notan por ejemplo, en el ronquido de los niños. Porque si hay un cambio positivo, perfecto, pero si no, pues tenemos que investigar más allá y ver si el paciente va a necesitar más cambios para mejorar esas vías aéreas. Muy bien, te voy a hacer una pregunta que no es propiamente relativa a las complicaciones, pero que son preguntas muy clínicas que no creo que tengas problema ninguno en responder. La primera es si utilizas para el cementado
de disyuntores composites, si utilizas cemento de vidrio número, si utilizas compómeros. Y la otra es qué software utilizas para esa superposición de CBCTs. Pues la primera pregunta, para cementar el disyuntor de acrílico, utilizo Bandlock, que es de Reliance. Yo creo que en España también lo tenéis. El que es color claro, porque también está en azul, pero el azul no puedes ver los dientes a través del expansor. Con el claro puedes ver los dientes. Lo bueno que tiene este tipo de cemento es que tiene flúor y los dientes están protegidos con este flúor. Para anclar el expansor de mini implantes utilizo el condicionador de plástico también, que es de Reliance, y utilizo bien acrílico, el Triad acrílico, está en gel, que se puede utilizar muy bien, que es fotocurable. Y también tenemos el acrílico que utilizamos para fabricar las trays de pacientes edéntulos para hacerlas personalizadas. Hay un acrílico que también es un Triad, que es fotocurable, no es tan líquido como el gel, pero también funciona muy bien. Y luego la segunda pregunta era... La segunda era el software que utilizas para... El software, sí. El software utilizo Anatomash. Anatomash es in vivo de Anatomash. No sé si lo conocéis, están basados en California. Es un software bastante bueno, con muchas utilidades, superimposición de diferentes CBCTs a diferentes tiempos, en diferentes cortes. Es un buen programa. Cualquier programa es válido siempre y cuando se pueda verificar que la superimposición esté hecha donde nosotros la queramos registrar. Bueno, yo te voy a hacer una última pregunta y yo luego ya Ignacio va a hacer unas pequeñas conclusiones. Unas consideraciones acerca de las recesiones gingivales, del timing, cuándo hacerlas. Hablamos también, quieren saber un poco el momento de las recesiones gingivales en el sector posterior, cuándo se tratan, en qué momento. Hacemos un poco un mix ahí de recesiones y sí quitamos un montón de preguntas que hay sobre ese tema. Vale, pues a ver cómo vamos a clasificar esto. En pacientes que vienen con recesiones antes de la ortodoncia, tenemos que siempre tenemos en cuenta el diagnóstico de todo lo que hemos hablado, ¿no? El fenotipo, pero pacientes que vienen, hagamos un poco en general, que vienen antes de la ortodoncia con recesiones. Conversación buena a tener con nuestro periodoncista. En este caso yo con mi hermano Gonzalo hablo mucho cuándo antes, cuándo después. Tenemos que ver dónde vamos a llevar esos dientes. Si los dientes los vamos a llevar fuera del alveolo o los vamos a llevar adentro. Si los vamos a llevar hacia adentro tendremos más irrigación, por lo tanto será importante hacer el injerto a posterior, porque esa recesión puede mejorar llevando ese diente dentro del alveolo. Si vamos a llevar esos dientes hacia afuera y vamos a comprometer esa discrepancia esquelética, y es algo que esa dentición puede soportar, pues muchas veces podemos hacer antes de la ortodoncia o justo en el momento de activar nuestra ortodoncia el injerto y las corticotomías, el injerto de hueso y corticotomías o lo que hayamos decidido. En casos que vienen que presentan con recesión tras ortodoncia, entonces hay que volver a evaluar al paciente. El primer caso que enseñaba en la presentación es un paciente pues, que venía con problemas periodontales tras un tratamiento de ortodoncia y se hace un retratamiento, teniendo en cuenta todos estos factores que hemos ido hablando hoy. Si nos decimos a este tipo de pacientes que tras la ortodoncia tienen recesiones, pues se habla con el paciente, se le dice el diagnóstico y se evalúa si simplemente viendo al periodoncista podríamos hacer injertos de tejido conectivo, sobre todo si tienen algún tipo de sensibilidad, o ese paciente se beneficiaría de llevar esos dientes de vuelta al alveolo con la metodología que necesitásemos y a posterior hacer injertos de conectivo si es lo que necesitase. En resumen.
Efectivamente. Buen resumen. Pues, si te parece bien, un poco ya para cerrar, pues voy a resumir un poco yo creo que son las 2-3 perlas principales, ¿no?, de tu presentación, que es esa necesidad de hacer un adecuado diagnóstico tridimensional, no solo dentario, sino esquelético. El segundo, un poco seleccionar, ser un poco perspicaces en la selección, en la detección temprana del paciente que puede ser problemático por su susceptibilidad, por su fenotipo tanto gingival como óseo. Y tercero, la conveniencia de maximizar, saber maximizar esa expansión escalítica a través de una buena selección de la aparatología y del adecuado diagnóstico en sí de la discrepancia y de la edad ósea del paciente. Yo creo que, en definitiva, un poco lo que tú querías transmitir, eso es lo principal. Y nosotros te estamos muy agradecidos por tu colaboración. Y nada, darte de nuevo las gracias. Muchas gracias también a todos los que habéis estado presentes. Y recordaros que el próximo lunes a las 7 de la tarde habrá una nueva presentación, en este caso a nombre del doctor Raúl Ferrando, que nos va a hablar sobre la aplicación en el MARPE del sistema PSM en los tratamientos de ortodoncia multidisciplinar. Y que además tenéis a vuestra disposición todas las emisiones previas por si queréis verlo en un horario pues más a conveniencia vuestra. Nada más, muchas gracias a todos, particularmente a ti. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti.